creo que esta charla final mía me parece que no es necesaria después de las presentaciones de casos de aplicación y útil. A mí siempre me asignan el último bloque. No sé si varios de ustedes estuvieron acá. Hace un par de años tuve que hacer una presentación de cómo hacer presentación sexy de resultados. Ya ahora en la parte sexy ya no hay más. El año pasado me pidieron que explicara la relación entre Darwin y la auditoría externa y si era o no su teoría aplicable a la auditoría. No sé si estuvieron en esa presentación. Bueno, este año me pidieron que hablara, me dieron dos temas en realidad, o tratar de clarificar con ustedes cuántos datos y cuántos controles necesitamos, o me dieron como alternativa hablar de Shakespeare y la auditoría interna. No sé cuál de los dos preferirían que hablara. Shakespeare. Ah, claro, me ponen una vara un poco alta, complicada. No, en realidad, yo elegí este, ¿sí? ¿Cuántos datos necesitamos? ¿Cuántos controles necesitamos? Nosotros siempre que hacemos presentaciones de ACL, que decimos cuál es la facilidad de la herramienta, para qué sirve, hacemos hincapié en que es una herramienta que permite conectarse a distintos orígenes de datos, con protección, con el log, ya ustedes saben, entonces parece que no les voy a volver a vender ACL porque ya lo usan. ¿Sí? Gran conexión a un montón de orígenes de datos, más unos nuevos que se agregan ahora, que no son tan tradicionales, y solemos conversar con ustedes en qué nivel trabajan, si parten en un nivel básico y solamente extraen y hacen algo de algún controlcito, si automatizan. Los ejemplos que hemos visto hoy durante el día justamente apuntan a esa mejora en el nivel de automatización. Solemos comentar también que el uso de Analytics no es algo para todo el mundo, no es tan fácil. En un departamento de auditoría normalmente solemos tener algunos usuarios especialistas en datos, especialistas en ACL y otros, digamos, consumidores de controles, de reportes, de extracción de datos, y en cualquier organización, digamos, si dividimos un poco en creadores de procesos y de información y de consumidores, esto suele ser un poco una norma. Menos del 15% de un grupo de auditores está en capacidad, tiempo, conocimiento y experiencia cómo hacer para hacer explotación de datos, y son muchos más los que están necesitando algún reporte, alguna información. ¿Sí? Si ustedes están sacando cuentas, seguramente que es mucho menos del 15%, ¿no? Los que están trabajando acá con ACL saben que esto es así. Si agregamos encima los responsables del negocio, a los cuales en definitiva tenemos que llegar con el resultado de nuestro trabajo, este número todavía sería peor. Nos gustaría que no fuera así, porque nosotros, entre otras cosas, vivimos de vender licencias de ACL y poder pagar el viaje a Sabino y a Sangel para que nos vengan a visitar, pero no es así, no logramos que eso funcione. Quizá un ejemplo ayuda para entender, si nos ponemos a ver cuántos datos necesitamos. No sé, en una empresa se vende un pack de 3 LED de 75 pulgadas, con la promo cliente preferido, esas cosas raras que hay ahora, que si uno compra con una tarjeta de determinado banco, no sé cuánto, en el último semestre, entonces tiene un súper descuento, ¿sí? Que la venta se registra en el sistema de ventas, y esa venta tiene varios datos asociados, que de pronto distintos funcionarios, distintos interesados necesitan algún dato distinto sobre esa venta. El vendedor seguramente lo que quiere saber es si le liquidaron la comisión, ese es su dato fundamental. Dice la venta, tengo la comisión. Alguien por encima de un jefe de ventas seguramente va a estar interesado en saber si llegó la cuota, hizo el presupuesto, voy a cumplir. Se vendió. El jefe de almacenes estará seguramente preocupado en saber que algo tiene que entregar, tiene stock para eso. Tiene que comprar reposición, cada una de estas personas necesita un dato distinto a partir de que se produce la venta, y hasta el transportista. ¿Dónde retiro esto? ¿En qué almacén está? ¿Dónde lo tengo que entregar? ¿Es por escalera o no es por escalera? Y el jefe de finanzas tendrá muchos problemas asociados. A lo mejor lo que necesita saber es si el pago que hicieron con tarjeta realmente se acreditó, si tienen la plata, si está todo en orden. Fíjense que una transacción genera distintos datos y hay distintos usuarios que necesitan un dato distinto de una transacción.
¿El auditor qué tipo de dato necesita? ¿Para qué necesita el auditor algún dato? Traduzco lo que están pensando. El auditor, te voy a decir, tratar de decir en una forma educada. El auditor necesita algún dato para molestar al prójimo, seguramente con este tema. El hecho que se haya vendido un pack de 3 televisores estará en el Data Warehouse y en algún sistema de BI, estarán todos contentos, pero seguramente al auditor se puede interesar alguna otra cosa distinta. ¿Quién aprobó esa venta? ¿El mismo que la vendió? ¿El comprador realmente había hecho compras en ese mes que cumplía esto o alguien metió una venta y no correspondía? ¿Vendimos por debajo del costo? Bueno, acá hay varias cosas que seguramente necesitaríamos trabajar. O sea que el auditor acá está necesitando otros datos, quizá con mayor detalle, con mayor profundidad que los que necesitan otros usuarios. Esto va asociado con que siempre decimos que hay que ir a buscar los datos a los sistemas nosotros mismos, tenemos que tenerlos disponibles, no nos sirve el Data Warehouse que siempre nos ofrece el área de sistema, porque en el Data Warehouse lo único que está es que se vendió ese pack. Todo este resto de información para analizar todo esto está en logs, en otras tablas que nosotros necesitamos explotar con mayor profundidad. No les digo nada nuevo, ¿no? Esto ya ustedes lo conocen. Se registró la venta en el sistema de ventas, así que eso impacta en esto que estoy diciendo yo, que hay distinta información, impacta en distintas tablas, en distintos procesos. Por ahí en algunos no, seguramente ese cuadradito en blanco es la información al auditor que siempre falta en el sistema. Bueno, alguien tiene que ocupar el sistema, pero falta. Esto es una simplificación excesiva, porque en realidad el sistema es bastante más complejo, ¿no? Muchas más tablas, muchos más pasos, muchas más de relaciones, pero justamente por eso decimos que obtener datos de este sistema para que ustedes los puedan aplicar es tarea justamente de este sectorcito de acá, de los especialistas en datos, que son los que van a poder vincular para trabajar acá, extraer, sacarle jugo a esta información. ¿Sí? Pero nos queda la pregunta, ¿cuántos datos necesitamos? Hay distintos, dijimos, usuarios que necesitan datos. Yo preferiría cambiar, el título que me dieron para la presentación me parece que no es el mejor. Más que cuántos datos, creo que deberíamos preguntarnos qué datos necesitamos, porque estuvimos viendo que cada uno de las distintas personas necesita un dato distinto. ¿Sí? Entonces, si lo que pensamos es que nuestros especialistas en datos se van a conectar, van a hacer extracciones, acá escucharon varios de los que hacen esta tarea, voy explicando todo esto, eso es para que nuestros especialistas en la serie puedan alimentar, suministrar información a los auditores, que son los que en realidad deberían proponernos a las áreas más técnicas qué es lo que necesitamos auditar con eso nosotros. Y a su vez, esta es la persona que tendrá que estar en contacto con los procesos de negocio para entender qué datos estaríamos necesitando para un proceso. O sea que esto es un camino un poco de ida y vuelta. Acá hace falta que este grupo de gente trabaje con los responsables del negocio, socio estratégico, dijeron acá, que hay que hacerse de las áreas de negocio, para poder volver con esta información y que entonces el área de especialistas en datos puedan aprovechar esta extracción de datos y saber cuáles son los datos que realmente hacen falta para poder hacer un control que requieren los auditores. No estoy diciendo nada muy extraño, ¿no? Pero trato de ponerlo solamente en orden. Este proceso que yo les contaba, gracias a CL, lo que permite es automatizar, porque estos especialistas, una vez que terminen su trabajo, lo que pueden hacer es hacer algo automático para extraer y hacer esta alimentación a los auditores, que a su vez puedan entonces tener información suficiente para trabajar con los responsables del negocio con una buena extracción de datos. Entonces acá no me interesa tanto cuántos, sino en realidad cuáles son los datos necesarios para que fluyan por este mecanismo. ¿Vieron ese efecto ahí en la pantalla? Mire que estuve invirtiendo un montón de tiempo en PowerPoint. Este es el camino normal a través de que ellos saben qué hacer, automatizan la extracción, se lo pasan al auditor, se lo pasan al responsable del negocio, las observaciones, los hallazgos. Esa flechita lo que indica que acá no acaba la película, porque estamos necesitando que haya una alimentación. Hemos transmitido hallazgos. ¿De qué manera nos enteramos de un seguimiento? ¿Se solucionan? ¿No se solucionan? ¿Estamos teniendo falsos positivos? ¿Estamos alertando de cosas incorrectas? Esa flecha para acá es importante de que funcione. ¿Sí?
tenemos herramientas para ayudarnos a eso. ¿Qué datos necesitamos? Si trabajan con el resto de sus auditores, yo creo que se pueden ayudar a entender cuáles son los datos que necesitamos. Por ahí, hoy en día, la duda, el problema es si tenemos Big Data. ¿Tienen Big Data ustedes? Uy, qué problema, Yo, una solución. ¿Han ido ya ustedes a algún curso, googlearon sobre Big Data? ¿Sí? Algo de esto. Yo les recomiendo un libro de Walter Sosa Escudero, que es un investigador del CONICET, que está escrito en términos muy sencillos, baja un poquitito en algún tema de detalle, de mecanismos, de algoritmos y demás, pero se lee muy sencillo. El único problema es que tiene una tapa de color verde fosforescente. Yo lo leo en el subte, así que lo corré, pero después me di cuenta que nadie lo mira, porque en el subte lo leaban todos con el iPad o con lo que estoy trabajando, así que nadie se da cuenta que no leo. Muy sencillo, muy entendible. Lo que él define, o deja como pregunta, dice, definir qué es Big Data es comparable a tener que definir si una canción musical es lenta o rápida, para definir si es Big Data o no, o definir esto parece que tiene este misma complejidad. El libro no resuelve esto. A mí me quedo pensando, en mi época, una canción era lenta y lo que permitía era tomar un mayor conocimiento de la pareja de baile, bueno, habría que decir pareja de baile ahora, por las dudas, ¿sí? Y cuanto más profundo permitiera ese conocimiento, mejor todavía. ¿Sí? Bueno, en realidad Big Data, ustedes ya saben que se refiere a toda esta super volumen de información que se genera prácticamente en todas las aplicaciones web, ¿sí? Gran volumen, gran variedad de información, crece a gran velocidad, hay mucha diversidad en los datos, ¿sí? No todo aporta valor para la gente. De hecho, ¿alguno de ustedes vino en Uber acá? ¿Hoy? No, en taxi, usó la tarjeta SUBE. ¿Estaban en el hotel alojados? No, bueno, sí, algunos sí, ok. Bien, cada una de esas cosas que hicieron hoy ustedes por venir a esta conferencia generó miles de datos en algunos de los sistemas. Facebook, en LinkedIn, la compañía de teléfonos y demás, ha generado todo este tipo de información. ¿Sí? Y esto es lo que alimenta todo este gran volumen. No se sientan culpables porque si hubieran ido a sus oficinas, está más divertido, ¿no? Hubieran generado prácticamente ese volumen un poco más. Así que cualquier cosa que hacemos está aumentando este volumen de Big Data. Este sería un ejemplo de Big Data, porque ¿dónde está toda esta información guardada? ¿Sí? Acá hay como un equipamiento gigantesco. Bueno, este no es un buen ejemplo de Big Data. Este es el primer disco duro que se conoce en la historia, es de 1956, y tenía 50 discos de 60 centímetros de diámetro, y la capacidad de almacenamiento era de casi 5 megas. Si tuviéramos esto montado acá, mi PowerPoint no entra ahí. Un ejemplo de Big Data suele ser Uber. Me pregunté si alguno de ustedes había venido en Uber hoy acá. Bueno, acá en la capital tenemos algunos problemas para poder usar Uber, pero en fin. ¿Por qué este suele ser un ejemplo de Big Data? Uber captura muchísima información. ¿Sí? Simplemente por el hecho de que ustedes curioseen a ver si hay un Uber cerca, ya está capturando información. ¿Dónde está? ¿Desde qué dispositivo? ¿En qué horario? ¿Sí? Ahora, en realidad, el éxito de Uber no está relacionado con su Big Data, con la gran volumen de información que reúne. El éxito de Uber es en poner a disposición un dato concreto a dos personas, a un taxista y a un posible pasajero. ¿Sí? El pasajero necesita encontrar un vehículo que lo lleve y el taxista necesita un pasajero que le contrate un viaje. Ese es el único dato que necesitan ambos de toda la información que reúne Uber. Y en realidad deberíamos reconocer acá que los taxistas han sido los primeros investigadores de Big Data
en el tiempo, porque un taxista antes de Uber o antes de los radiotaxis, su misión era revisar miles de datos en las calles para tratar de identificar una persona que levantara la mano y dijera necesito un taxi. O sea, él era uno de los primeros buscadores de datos en grandes volúmenes de información. Uber simplemente le ha simplificado la vida a los taxis. ¿Sí? Y esto es parecido a lo que estábamos hablando, obtener el dato que cada uno necesita. Entonces, tenemos como cliente un grupo de auditoría que necesita suministrarle el dato que le sirve específico para cada cosa. Este comentario no me voy a hacer cargo de, bueno, vamos a decir, es un comentario en la Harvard Business Review por uno de los vicepresidentes de SAP. Y esto es lo que estábamos hablando, con hacer llegar el dato concreto que necesita cada uno para una misión específica. ¿Sí? Simplemente otra aplicación de datos de Uber, si entran a esta página, con la información que reúne Uber, sí la aplica como Big Data para poder, en este caso no se animó con Buenos Aires, pero sí con Santiago de Chile, armar, por ejemplo, un mapa de tiempos de viaje de distintos puntos, en función de todos los viajes concretados y los tiempos, es explotación de Big Data con otro propósito. ¿Okay? ¿Tienen Big Data entonces? ¿Tienen tantos datos para procesar ustedes que son grandes? Por un lado, ¿cómo ayudamos entonces con nuestro software para trabajar con Big Data? Para trabajar con Big Data, nosotros ya teníamos con ACL acceso a los sistemas y bases de datos tradicionales. ¿Sí? Ahora resulta que hay muchos datos que residen en algunas cosas no tan tradicionales. El Active Directory que explota la gente de ARPA para saber los usuarios y sus permisos, o que pueden estar residiendo en LDAP. SharePoint, donde hay archivos que estén relacionados, ahora hay un conector específico de ACL para obtener de ahí. Correo, información de los emails, hay conectores específicos que ahora provee ACL, ya los tienen en sus licencias para que lo puedan aprovechar. Hay programas que solo viven en alguna aplicación web, que no residen en ningún sistema. Acá menciono algunos. No son tan conocidos en Argentina. Salesforce es un programa comercial muy importante. ¿Sí? Twitter, hay conectores para acceder directamente a estas aplicaciones. No sé si conocen esto. Es una aplicación paga que provee información de cambio entre monedas. Podrían suscribirse y conectarse con ACL para extraer información. Y sin suscribirse, creo que hay hasta 5 monedas que pueden obtener de forma gratis. Ustedes ya tienen un conector con ACL para traer esa información. Big Data en las nubes, fuera de nuestros servidores. Si ustedes todavía no habían terminado de familiarizarse con saber que sus bases de datos están en SQL Server, en Informe o en Oracle, si todavía no dominan esos nombres, les tengo una mala noticia porque todo este tema de almacenar Big Data trae consigo un montón de nuevos nombres extraños de bases de datos, porque ahora la información ni siquiera está simplemente en tablas y registros y campos. Es una cosa mucho más complicada y todos estos nombres raros que ven por acá, Mongo, Hadoop, Spark, Cassandra, todas estas cosas son bases de datos que logran soportar ese crecimiento increíble de Big Data. Buena noticia, tenemos conectores ya desde ACL para conectarnos a cada una de estas. Un conector se lo puede configurar y extraer datos de estos sonidos. ¿Okay? Y el camino de nuevos conectores, se comentó hoy café de la mañana, sigue aportando nuevos sistemas. ¿Ah? Entonces, si tienen Big Data, como en el tema de mi época de ir a bailar, en la medida en que tengamos forma de acceder a esa información, forma de extraerla, forma de manejarla, yo creo que no deberíamos preocuparnos. Y me faltaba una. Esta, además, es un conector que se agregó en la última versión de ACL. Hay un montón de sitios en Internet que tienen un camino. ¿Saben lo que es una API REST? Bueno, pues trato de ser breve. Un camino de acceso a la información de las tablas, no a través de la interfase directa de trabajo, sino que hay como si fuera una ODBC, un conector adentro de las páginas. Se consulta muy fácil. Ustedes pongan API y el nombre de la página que ustedes querrían consultar, Facebook, LinkedIn, Banco Central, etcétera, y van a encontrar información de
que hay una API disponible que se puede conectar y nosotros tenemos en DHL ya el conector que nos permita acceder a esta información. Está ahí disponible, se puede utilizar, increíble lo que se puede hacer con este tema. Trabajar con volúmenes grandes de datos, a lo mejor los comandos que tenemos hasta ahora con DHL nos quedan chicos, entonces aparecen estos comandos de Machine Learning, que justamente son los que están pensados para hacer que la computadora aprenda de los datos y nos ayude con algún modelo. Hay dos, muy breve, no voy a dar un curso acá de esto, vamos a tener unos webinars específicos sobre esto, si vamos a hacer, pero clustering, si ustedes tienen muchos datos y los necesitan clasificar, y acá hiciéramos un análisis en base a importe y antigüedad de una transacción, por ejemplo, podríamos hacer unos cortes con filtros, eso lo sabrían hacer ustedes fácilmente, pero en gran volumen de datos lo que necesitamos es que la máquina nos ayude proponiéndonos un agrupamiento de datos para ver si encontramos algún patrón, algo que no conocíamos. Bueno, eso hace clustering y de pronto nos puede devolver esta agrupación en conjuntos en base a encontrar propiedades similares de cada uno. Este dibujito me parece fácil porque yo tomé dos ejes, ¿no? Importe y antigüedad, pero si ustedes le agregan a esto que también quisieran analizar en base al sexo del que hizo la transacción, a la distancia del centro de comercio, del lugar donde la hizo, esto empieza a complicarse, no lo podría graficar, pero el modelo sí es capaz de trabajar con un montón de variables, y pero mira, te los agrupo acá, ahora concentrate en cada grupo y fíjate qué hay detrás de cada uno. El otro modelo que mencionó Isabel de la mañana se llama entrenar, él lo puso en español y yo lo pongo en inglés ahora para cambiar la cosa. Entrenar y predecir. Trabajar con datos que ustedes ya tengan, para los cuales tengan configurado estos casos de, no sé, de cheques pagados fueron fraudulentos. Estos casos de empleados son los que generaron mayor ausentismo. Varias variables que ustedes piensan que tienen efecto. El modelo les permite crear un modelo, a partir de eso, crear un modelo de predicción. ¿Y qué permitiría esto? Que después, cuando ustedes tienen un nuevo conjunto de datos, lo procesen ese conjunto de datos con ese modelo y les prediga quiénes tendrían un determinado comportamiento, ¿sí? Cumplirían, no cumplirían, van a cometer fraude, no van a cometer fraude, y a su vez le asigna una probabilidad. El modelo dice que estos países que van a tener este comportamiento y con este grado de probabilidad. Y esto lo debería hacer la máquina sola a partir de estos mecanismos. Son mecanismos complejos, pero que tenemos una interfase con ACL para que la ejecución, que sería muy difícil de armar, la pueda hacer y los comandos no son tan complejos. ¿Okay? Así que tenemos acceso a Big Data y tenemos forma de procesar Big Data para sacar conclusiones. Así que diría que si cambiamos cuántos datos necesitamos, a qué datos necesitamos, yo hoy dije, ¿sí? Hablen con sus sectores que piden datos y entiendan que necesitan. ¿Cuántos controles necesitamos? ¿A qué hora cerramos hoy? La verdad que estoy bastante emocionado porque esta es nuestra 10ª conferencia y es la primera vez, creo, que estamos realmente en horario, casi en tiempo para cumplir con nuestros horarios. Fue convencerlo a Sabino de que fuera breve, pero lo logramos. Bueno, ¿cuántos controles necesitamos? ¿Necesitamos controles? Generalmente cuando le vamos a preguntar a alguien que queremos desarrollar controles, esto es lo que aparece. No los tenemos ya en los sistemas. Los sistemas no tienen controles. Sí, los sistemas tienen un montón de controles. Es más, respuestas que cuando vamos a pedir al gente del sistema acceso para extraer tablas y demás, estas son las respuestas. Tenemos un RP que es WordClass, lo cambiamos hace 2 años, ahora estamos con SAP, será el más reconocido. ¿Todos tienen SAP? ¿Algunos de ustedes tienen SAP? Bueno, súper sistemas. Entonces, ¿para qué vamos a necesitar nosotros hacer alguna cosa adicional? Las preguntas que tendríamos en realidad es, esos controles que están, los sistemas tienen controles, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sí. Okay. No, ¿qué otra cosa? ¿Funcionan como debieran esos controles? Ah, alguien dijo no, por ahí.
Si sabe que no, es porque está usando hacer eso también. La segregación de funciones, porque ¿quién opera? ¿Quién hace cosas acá? ¿Funciona como se respetan los sistemas? Seguro que ustedes tienen un manual de segregación de funciones. ¿Quién puede ingresar, aprobar, hacer? Ahora, eso está muy bien escrito y lindo. La pregunta es, en los sistemas, hay adentro donde realmente tiene que estar la segregación de funciones. Si no, de todas maneras no sirve para nada. Entonces, ¿funciona? ¿Está bien aplicada? ¿Alguien la cambió la norma y se actualizó este sistema? Yo lamento comunicarles respecto a los controles de los sistemas que ¿hay de sistemas acá? En la sala. No, pero de sistemas que trabajan en las áreas de TI. Bien, entonces estoy tranquilo. ¿Sí? ¿Uno ahí acá? Tu sesión ya terminó, si querés terminar. A ver, los controles en los sistemas no necesariamente son la prioridad de TI. A ver, no es cierto lo que digo. Estoy seguro que implementaron algún control para que si uno no tiene la contraseña y no la actualizó, que cuánto le interesa. Me estoy refiriendo a los controles que tienen que estar funcionando acá. ¿Quién puede o no hacer algo? ¿Una transacción se puede aprobar o no? No necesariamente es la prioridad. El sistema tiene otras prioridades. Los sistemas tienen que estar operando. El nuevo sistema, eso que les comenté, del premio, del cliente premium, que le dan un obsequio y demás, tiene que estar funcionando el viernes, porque la competencia lo está haciendo. Si el sábado no publicamos esa oferta, estamos fuera del mercado. Este sistema tiene que estar el viernes. Bueno, pará, si te pongo a funcionar eso, no pretenderás que encima te ponga los controles funcionando para el viernes. Lo hacemos 15 días después. Bien. Okay. Los usuarios son los mismos que reclaman. Hey, no puedo ingresar a órdenes de compra, ¿qué cambiaste? ¿Ahora qué es lo que hago? ¿Cómo no puedo ingresar la venta? Y los controles de pronto se relajan para que la operación pueda funcionar. ¿Sí? ¿Todo el sistema está anotando? Sí, ok. Otras veces le pedimos algún control, alguna información, que el sistema controle algo y resulta que el dato que sería necesario para controlar no está en el mismo sistema, está en otro. Y SAP no dialoga con el otro sistema en tiempo real para saber que una transacción viene de otro sistema y no debería ser aprobada acá. O sí, vamos a hacer el control, vamos a ingresarlo, pero está en cola de espera. ¿Sí? No hay presupuesto y será para el año que viene, háblenlo con la gerencia. O sea, los controles no suelen ser algo que esté desde el momento cero funcionando para nosotros. ¿Ustedes piden controles que la gente de sistemas incorpore? ¿Hacen recomendaciones de controles que tienen que incorporarse a los sistemas? Es parte de nuestro trabajo, ¿no? ¿Cuándo hacen ese pedido? Un consejo ahora, involúcrense lo antes posible cuando instalan nuevos sistemas para que tengan en cuenta las necesidades que ustedes como una auditoría van a tener en los controles. Si no, cuando los pidan 3 meses después, es tarde. Ya el sistema está, ese dato no está, no tengo la pantalla. Involúcrense ustedes como auditoría para ponerse de acuerdo con los sistemas lo antes posible. De paso, es un buen momento para aprender cuál es el nuevo sistema, qué tablas va a tener, qué datos, qué va a hacer, cómo va a funcionar, y ustedes puedan aportar su visión de auditoría para que cómo debería haber algún control funcionando, y cuando empiece a funcionar ya están en condiciones de poder hacer algún control desde cero. Si nuestro colega acá de sistemas logra implementar los controles que necesitamos, de todas maneras, los controles que implementen no impiden algún camino alternativo. Tengo que ingresar una factura de un proveedor. No está la orden de compra. El sistema me dice, no la puedes ingresar. Ok, ¿cuál es el camino? Sí, ingresar la orden de compra, a la de alta rápidamente, que tenemos acá una factura, vamos a tener problemas, y falta la recepción. Dale la recepción y la factura ahí. O sea, y está bien, ¿no? Dieron de alta la orden de compra, pusieron la recepción y facturaron. Así que el sistema funciona bien. Ahora, ¿está bien eso? Ya sabemos que una factura con fecha anterior a la orden de compra indica que hay algo raro acá en el sistema. Bueno, el sistema no impide algún camino alternativo de trabajo. Tranquilo, nosotros con la serie hacemos esto y ya. Los controles tampoco están diseñados para detectar o prevenir fraude. Uno de los controles dice que una reducción de gastos mayor a no cierto valor necesita un comprobante. ¿Sí? Entonces, si es mayor el valor y no ingresaste el comprobante, no te la prueba. Bien por el RP, bien el control, pero alguien
entonces rinde algo menos de ese monto y lo ingresa. También está bien en el control, era menor a ese monto, no hace falta comprobante. El tema es muy repetitivo eso, hay una persona que se aprovecha de esa situación y lo hace todos los días, todas las semanas. Bueno, eso es lo que tenemos que agregar nosotros como control, verificar si alguien no está aprovechando pasarse por debajo de alguno de los controles para cometer un fraude o algo para el estilo. ¿Sí? Tranquilo, nosotros desde ACL aportamos esta parte de vista. Entonces, ¿cuántos controles necesitamos? Porque la otra pregunta, los controles en los sistemas, no es un tema de la primera línea de defensa, todos conocen el esquema de la línea de defensa. En auditoría no somos responsables de los controles, ¿verdad? Son los responsables de los controles son los de la primera línea de defensa. De estas cosas que yo estoy comentando deberían ocuparse el área de tesorería, de cuentas a pagar, algunos de ellos deberían ocuparse. Ahora, la pregunta es, ¿las primeras líneas de defensa hacen monitoreo continuo? ¿Hacen algún tipo de control para ver si sus operaciones funcionan razonablemente, si funcionan sus controles? Lamento comunicarles que las primeras líneas no usan analíticos. Los puedo dar de primera fe, primera buena información que yo los puedo dar, porque intentamos venderle analytics a las primeras líneas y no somos súper exitosos. Si nos ayudan, a lo mejor podemos mejorar un poco este tema, pero no usan analíticos. Las primeras líneas lo único que hacen son leer los reportes de los sistemas. Le piden a la gente de sistemas un buen reporte, ahí está, lo mira, pero es lo que dice el reporte. Si el sistema lo dice, así debe ser. Ahora, ¿funciona eso bien? No, bueno, acá tenemos una falta en este tema. Bueno, no voy a hacer una clase dramática acá sobre este tema ni teórica, pero justamente este es el motivo por el cual desde auditoría nosotros tenemos que aportar nuestras controles, nuestras pruebas de controles para ayudar a ver si el monitoreo continuo que no hacen las primeras y segundas líneas, nosotros lo podemos cumplir con buena información. ¿Sí? De hecho, apoyar con técnicas de auditoría continua justamente a la primera y segunda línea de defensa que no tienen la mejor capacidad o conocimiento de estos desarrollos para aportárselo nosotros con nuestros sistemas. Y de últimas, esta norma, ¿la han leído? Esta guía de auditores internos está traducida por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, está disponible para los socios. Algunos socios de últimas pueden tratar de conseguirla por ahí y explica un poco estas limitaciones profesionales y técnicas de auditoría, porque cómo ayudar a las líneas. Bueno, ¿cuántos controles necesitamos? Yo creo que fundamentalmente ustedes tienen que gestionar el respaldo de las áreas de negocio. Los controles no son para auditoría, los controles son para la organización. De alguna manera hay que ponerse de acuerdo con las áreas de negocio para ver cuáles serían los puntos críticos. ¿Sí? Hay que hacer prioridades, no podemos hacer todo a la vez. Acá la gente de ARBA querría controlar 500 cosas. Cuando fui la primera vez me hicieron una lista así larga. Bueno, ok, ¿cuántos son? 3. Bien, no sé, yo 3,5, yo lo digo un poco. Hagan una lista, hagan alguna prioridad. ¿Sí? Identifiquen procesos críticos de la organización. La criticidad del proceso puede ser pensada de distintos puntos de vista. Yo en general digo, quizá no sea lo más crítico en ninguna organización controlar el horario de entrada y salida de la gente. Déjenlo eso para el final, porque ¿quién va a estar interesado en eso? Excepto Narva, que eso era un cambio cultural. Entonces ahí controlar el horario de entrada y salida era un tema cultural para verificar que realmente eso se estaba implementando completamente. Gran éxito de auditoría porque demostró que un porcentaje elevadísimo del personal cumplía con la norma de entrada y salida, pese a lo que se sabía que antes era en francés se dice viva la fe, así de entradas y salidas, que ahora ese sistema había mostrado que los funcionarios en realidad cumplen con el horario. ¿Sí? Bueno, vean qué controles hay, estimen dónde puede haber algún tipo de fraude, vean dónde hoy ustedes están invirtiendo muchas horas de auditorías de trabajo y que se puedan entonces beneficiar en entender que las auditorías que hacen ustedes tienen que estar relacionadas con objetivos de los procesos, ver qué riesgos hay, qué puede estar saliendo mal, establecer sus controles, hacer pruebas y generar hallazgos para compartir. Acá vienen más o menos, la deben hacer más o menos ustedes, ¿no?
me parece que no les estoy aportando nada nuevo, ya saben. Simplemente como ejemplo, esta era la información que cada uno necesitaba a partir de esta famosa venta de este pack. Si ustedes analizan estos temas, lo que tendríamos que trabajar entonces es pensar cuáles son los objetivos que tiene cada uno. Obviamente, jefe de finanzas tiene que tener las cobranzas al día, jefe tiene que cumplir las entregas. Cada uno tiene algún objetivo a cumplir. Y hay riesgos si no se cumple, ¿sí? Y no es tan banal el tema, porque si alguien no cumple el objetivo y podría tener algún problema posterior, eso eventualmente es alguna tentación para cometer un fraude. El pobre empleado que no alcanza a la comisión y tiene que pagar las deudas, algo va a tener que hacer para pagar las deudas. Ese es uno de los caminos por los cuales se llega al fraude. Intentar algo, intentar una venta, anularla después, cosas por el estilo, para lograr cumplir objetivos. Entonces, más que cuántos controles, pasaría a qué controles. Y en este camino, entonces, esto tiene que ver un poco con este camino a la inversa. O sea, entendamos cuáles son los objetivos de los responsables de los esos riesgos, analicemos esa información para que nuestros especialistas puedan, entonces, extraer unos datos que nos permitan hacer las pruebas que alimenten ese sistema. ¿Tienen relación con esto? ¿Qué controles necesitamos? Presten atención ahí porque va a haber también un cambio. Nos estamos olvidando de algo importante porque en definitiva nuestros clientes principales de auditoría es la dirección y el comité de auditoría. Entonces, esto así no debería ser solamente este esquema, sino que deberíamos anteponer acá los riesgos corporativos. ¿Qué le preocupa principalmente a la dirección y al comando de auditoría? En base a ese esquema nosotros deberíamos planificar nuestro trabajo. Muy bien que hablemos con los responsables del negocio, que los tengamos en cuenta, todos nos van a pedir un montón de cosas, entendamos cuál es la preocupación principal del comité de auditoría para empezar. Entonces, si, como resumen de este tema, deberíamos partir del análisis de los riesgos corporativos, de la estrategia de la empresa, para con eso sumar a los mapas de cumplimiento, que son las obligaciones que tiene la empresa para un montón de normas, procedimientos y agencias reguladoras, para establecer a partir de ahí nuestros proyectos. ¿Sí? Y estos proyectos tienen la posibilidad de alimentarse en nuestra auditoría con resultados e información que nosotros podríamos justamente automatizar para alimentar. Y obviamente generando reportes que puedan presentarse a los consumidores de información. ¿Sí? Este esquema, en definitiva, es el que ustedes tienen hoy. ¿No hacen algo así? ¿No trabajan de esta manera? Si tienen algo así, genial, porque esto, justamente, esta parte es la que les provee ACLFRC, bueno, ahora la plataforma se llama Hybrid, pero todo este esquema es el que permite a ustedes soportar esta alimentación y seguir esto. ¿Okay? De última, la solución integrada además tiene un acceso web, tiene, ya les comenté a hay un montón de acceso a herramientas, comunidad de pares, academia, documentos de ayuda que les ayude a buscar ideas, ¿sí? A encontrar otros que hacen. Parte del objetivo de esta conferencia es también escuchar qué hacen otros usuarios, sacar ideas, aprovechar. Hay en la página de ACL scripts desarrollados que se los pueden copiar, y ideas, inspiration, cosas que otros usuarios, como ustedes mismos, pueden proponer y tomar. Nuestra conferencia de trabajo de la página de ACL es justamente que compartan eso. Y de última, si es poco, en abril hay una conferencia de usuarios del Galo Anaes en Orlando, a la que están las últimas. Bueno, tiene un pequeño costo, pero es importante para poder ustedes entrar en contacto con colegas de otras partes del mundo y trabajar. Bueno, llegado a este punto, acá terminaba mi presentación de cuántos datos, cuántos controles. El tema es que cuando la presenté entero me dijeron, ah, qué bueno, pero en realidad, si querías ir a Orlando a la conferencia esta, tendrías que haber hablado de Shakespeare y la auditoría. Entonces, muy breve para cerrar este tema, porque tuve que cubrir este tema, a ver si alguno de ustedes va a Orlando para poderlo recibir acá. ¿Sí? Por suerte, Shakespeare no era un auditor, así que tengo poco para decir de Shakespeare y la auditoría externa, excepto, bueno, ustedes saben, acá la información, si vuelven a poder hablar de Shakespeare, si no sabían qué año nació, qué año murió, un dramaturgo inglés súper famoso,
mucho, 10 tragedias, 14 comedias, 10 dramas históricos. Si estos fueran ejemplos de informes de auditoría, quizás fuera un auditor, porque a veces yo escucho que hay directivos que hablan de que los informes tienen esta pinta, pero no en la defensa de ustedes, lo escuché en algún otro lado. El que tenía alma de auditor era Hamlet. ¿Leyeron Hamlet ustedes? No, no hace falta. Hamlet estudiaba en la Universidad de Wittenberg, en Dinamarca, tenía un amigo Horacio, el famoso, ¿sí? Esta obra. El tema es que él pensaba y decía cosas casi típicas de un auditor. Esta es una frase típica de él. El mundo está desquiciado, vaya trabajo haber nacido yo para tener que arreglarlo. O sea, los auditores somos los que venimos a arreglar acá el mundo y él estaba reconociendo que estaba con esa misión. ¿Sí? En otra parte le dice que hay más cosas en el cielo y la tierra que las que sospecha su filosofía. Acá este hombre era un precursor. Ya sabía que se venía Big Data, ya sabía que todo eso iba a estar en la nube. Y estamos hablando del 1700. ¿Sí? Inclusive emitió un informe de auditoría. Con las normas generalmente aceptadas en esa época, dijo finalmente que algo estaba podrido en el reino de Dinamarca. Era, en definitiva, Shakespeare un auditor frustrado, pero a través de Hamlet algo hizo. Nosotros hicimos un trabajo histórico para terminar esto, un revisionismo, porque esta es la escritura de Shakespeare original. Claro, no había máquinas de escribir, no había computadoras, pobre hombre. Y entonces, esta famosa fase, ser o no ser, esta es la cuestión, en realidad nosotros conseguimos la verdadera traducción, ¿sí? Sacada ahí del original. Esta era su verdadera preocupación, si hacer auditoría continua o auditoría tradicional. No sé si ustedes están o no con esta preocupación o con alguna otra. Nosotros desde Interop estamos para ayudarlos. ¿Sí? Desde Interop ahora tenemos un cambio, porque estamos relacionados antes con Acera, ahora estamos con Galvanize. Por suerte, el nuevo nombre de la empresa Galvanize tiene traducción en español. Galvanize es galvanizar, que quiere decir aplicar una capa protectiva. De eso se ocupan nuestras soluciones y puede estar nuestra ayuda. Ayudarlos a una capa protectiva que las empresas controlen. Y además significa provocar para tomar acción. Entonces, espero que lo que escucharon en esta conferencia haya ayudado a provocarlos para tomar alguna acción y mejorar. Para eso también estamos para ayudar. Gracias.